¿Qué tal? El día de hoy les voy a hablar de un tema de álgebra lineal que tiene que ver con las matrices, y esto es aplicaciones de las operaciones con matrices. Es una aplicación bastante sencilla, pero es un ejemplo de cómo podemos aplicar las operaciones que a lo mejor en un principio vemos como muy áridas o como que no tienen alguna aplicación, y vamos a ver que, aunque es un ejemplo bastante sencillo, pues tiene una aplicación en la práctica. Bien, vamos al ejemplo. Como les mencionaba, normalmente las matrices pues al principio nos pueden parecer, bueno, pues que si multiplicaba A por B, y que los renglones por las columnas, que no sé qué. Sin embargo, puede esta ser una herramienta muy importante en la que se pueden discutir problemas y solucionar problemas de la vida real. De hecho, yo ya les había mencionado que una de las aplicaciones en las que funciona el álgebra lineal es en el programa o en el software de Excel. Excel, si ustedes se fijan, trabaja con renglones y columnas, esto es, utiliza realmente álgebra matricial para hacer sus operaciones. Y bueno, en empresas, en los negocios, a menudo es necesario calcular cierto tipo de costos y cantidades, productos, costos de producción, etc. Y es bastante útil esta herramienta. Ahora, nosotros normalmente cuando presentamos información, pues la mayoría de las veces lo presentamos en forma de tablas. Podemos ver datos en forma de tablas. Sin embargo, estos datos quizás no se ven de una forma más clara para poderlos analizar hasta que los agrupamos en una forma rectangular, o lo que es lo mismo, en una forma que nosotros conocemos como matrices. Vamos a ver el ejemplo real, que es con el que va a quedar más claro esto. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Hay dos compañías llamadas Hirter, aquí las tenemos, Hirter y Ziffer. Esas dos compañías necesitan las siguientes cantidades de materia prima: levadura, malta y agua. Quizás ustedes puedan adivinar de qué empresa se trata. Si lo que consume es levadura, malta y agua, pues lo más probable es que sea una empresa de cerveza, ¿no? Y este es en 4 semanas, estos son los datos de lo que consume de sus materias primas en unidades de toneladas métricas, que lo vamos a simbolizar con ME. Toneladas métricas de cada una de estas materias primas. Aquí están los datos tal y como nos los presentan en un inicio, ¿no? Primera semana. Tenemos la compañía Hirter y me va diciendo, 8 toneladas métricas de levadura, 4 toneladas métricas de malta y 12 toneladas métricas de agua. Luego me dice, para la misma primera semana, la segunda empresa llamada Ziffer, lo mismo, 6 toneladas métricas de levadura, 3 de malta y 12 toneladas métricas de agua. Bien, esa es para la primera semana. Y nos presentan los datos de la segunda, de la tercera y de la cuarta semana. Bien, como datos, pues están bien. Ahí tenemos los resultados de los datos de 4 semanas, o sea, de un mes separado por semanas, y en cada una nos mencionan cada una de las compañías con sus consumos en toneladas métricas. Bueno, así como lo está presentando, es muy probable que sea un poco o bastante difícil analizar los datos, hacer comparaciones o hacer evaluaciones con estos datos, porque pues están acomodados de una forma en la que es difícil trabajar con ellos. Entonces, ¿qué pasa si yo acomodo o represento estos datos en una tabla? Eso es lo más común, ¿verdad? Aquí está una tabla. Si ustedes se fijan, ya separé una de las empresas, o sea, voy a hacer una tabla para cada empresa. Para la primera Hirter, pongo aquí las semanas. Aquí tienen primera, segunda, tercera, cuarta. Y aquí en las columnas pongo las materias primas, ¿verdad? Levadura, malta y agua. Y voy acomodando los números que me dieron de estos consumos aquí en las casillas de la tabla. Entonces, si ustedes se fijan, esta forma de presentar los datos ya es bastante más clara que la forma en la cual estaban todos desordenados, porque en aquella forma no podía visualizarlos muchos. Aquí tal vez ya puede empezar a ver diferencias entre una semana y otra, de una materia prima y de otra.
o contrastes, como por ejemplo que en la primera semana se consumieron 12 toneladas de agua y por ejemplo en la segunda y tercera solamente 5 en cada una. Entonces ya puedo empezar a analizar los datos de una forma un poco más sencilla, ¿no? Puedo hacer lo mismo para la otra empresa, la de Cipher. Saqué los datos de los mismos datos iniciales que nos mencionaban, ¿no? Y entonces saco aquí los números. Si ustedes se fijan, esta parte de aquí es un arreglo rectangular de números, ¿verdad? O sea, tengo acomodados los datos por renglones horizontales y por columnas verticales. Esto se parece mucho a las matrices que vimos, ¿verdad? Porque las matrices prácticamente eran arreglos rectangulares de números horizontales que le llamábamos renglones o filas y columnas que son verticales. Entonces quiere decir que esto fácilmente se puede representar en una matriz. Acuérdense que las matrices se simbolizaban por letras mayúsculas. Bueno, pues nada más aquí como se llama la empresa Hirter, bueno, yo le llamé la matriz H. Y yo saco los números que están acomodados en esa forma de acomodo rectangular, ¿no? Aquí los tenemos, son los mismos de la tabla. ¿Qué es lo que yo debo tener en mente? Bueno, que están acomodados por renglones y columnas. Y que los renglones representan la primera, segunda, tercera y cuarta semana, o sea, los consumos de materias primas, y que las columnas se representan a la primera columna levadura, la segunda malta y la tercera agua, ¿verdad? Entonces, aunque yo extraje los datos y los presento solamente con números, como están viendo aquí en la matriz H, pues yo tengo que tener en mente que cada uno de estos significa algo de este problema real, ¿verdad? Y claro, lo mismo, exactamente lo mismo puedo hacer para la segunda. Bueno, esta matriz H representa la matriz de consumo de materias primas de la compañía Hirter. Y obviamente puedo hacer lo mismo para la Cipher, que le voy a simbolizar con la letra Z mayúscula, como normalmente se suelen llamar las matrices, con letras mayúsculas. Lo mismo, extraigo los números y tengo aquí entonces la matriz de consumo de esta compañía. Entonces pasé de los datos desordenados a ordenarlos en una tabla y de esa tabla a sacar el arreglo rectangular y representarlo como una matriz, que en este caso representa la matriz de consumo de materias primas de la primera compañía y la matriz de consumo de materias primas de la segunda compañía. Ok, ¿qué más puedo hacer con esos datos si ya los tengo ordenados en esa forma, en forma de matrices? La representación de las dos compañías en forma de matrices nos va a permitir hacer comparaciones más fáciles entre ellos. Mira, aquí tengo las dos matrices que obtuve inicialmente. Nosotros vimos varias operaciones con matrices, ¿verdad? Suma, resta, producto, o sea, multiplicación escalar, producto punto, multiplicación de matrices. Pero, ¿qué significan realmente en un ejercicio de la vida real como este? Vamos a empezar por la suma. La suma, ¿qué me diría? Si sumo H más Z, o sea, la matriz de consumo de la primera compañía más la matriz de consumo de la segunda compañía. Bueno, pues lo que tengo aquí es la matriz de consumo de las dos compañías, es decir, es el total de materias primas que consumen las dos compañías. Algo muy simple, pero ustedes recuerdan que había una condición para que se pudiera hacer la suma, y esta era que ambas matrices tenían que ser exactamente del mismo tamaño. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque tiene sentido, ¿verdad? Si yo no tengo la misma cantidad de elementos en la primera matriz que en la segunda, no los podría sumar, ¿verdad? Recuerden que la suma pues es término a término. 8 más 6, 14, 4 más 3, 7, 12 más 12, 24 y así sucesivamente, ¿verdad? Las operaciones pues ustedes ya las conocen, ya las practicamos, nada más las vamos a representar aquí. Entonces, y obviamente yo puedo sumar 8 con 6 porque ambas cantidades se refieren a lo mismo. Acuérdense, esta es la primera semana, levadura, primera semana, levadura. Por eso puedo sumar 6 con 8. No tendría ningún sentido sumar 8 con 3, porque uno sería
de la primera semana levadura, de la segunda empresa sería, la segunda columna es malta, ¿verdad? Y la tercera agua. Entonces no podía estar haciendo revolturas si quiero, lo que quiero es analizar los datos. Por eso es que se suman término a término el valor 1,1 con el 1,1, 1,2 con el 1,2, 1,3 con 1,3 y así sucesivamente para todos. Entonces aquí ya tiene un poco más de sentido por qué es esto de que la suma solamente se puede hacer, tiene un significado real, cuando tengo matrices del mismo tamaño, ¿no? Bueno, vamos pasando entonces a otra de las operaciones que ya vimos, con las mismas matrices, ¿no? ¿Cuál es esa otra? Pues la resta, ¿verdad? La resta de matrices aquí en este caso quizás me va a dar un poco más de información que la suma. La suma, bueno, esos números son por semana los consumos totales de las dos empresas. Tiene un significado, pero vamos a ver qué significado tendría restar, por ejemplo, H menos Z. H menos Z. Lo mismo, ustedes ya saben que la resta es igual. Término a término se restan. 8 menos 6 me da 2. 4 menos 3 me da 1. 12 menos 12 me da 0. Y así sucesivamente para todos los demás. Aquí tengo entonces el resultado de la resta. Pero bueno, estos son números, pero ¿qué significan en este ejercicio un poco más de la vida real? Bueno, en primera, veo que tengo números positivos, tengo ceros y no tengo ningún número negativo. ¿Qué significaría que tuviera números negativos en el resultado de la resta? Bueno, si estoy restando H menos Z, un número negativo significaría que Z tiene un consumo mayor que H, por lo tanto la resta me da un número negativo. Como no tengo ningún número negativo, entonces lo que significa es que nunca, o más bien dicho, en ninguna semana y en ninguna materia prima, la compañía Cipher tiene un consumo más alto que la H. Siempre la H tiene un consumo igual o más alto que Z. ¿Y en dónde es igual? Donde haya ceros. Donde haya ceros quiere decir que para esa semana y para esa materia prima el consumo fue igual, exactamente igual. Ningún número negativo, ningún consumo mayor de la segunda que de la primera. Entonces, aunque es una operación muy simple, muy sencilla, la resta de estas dos matrices ya me da información comparativa entre las dos, la diferencia de consumos entre ambas compañías. Y yo claramente puedo ver, por ejemplo, que en la tercera semana, porque este es el tercer renglón, en la tercera semana la compañía primera, Hirter, consume mucho mayor cantidad que la Cipher, ¿verdad? 8 toneladas más de la segunda. ¿Cuál era la segunda materia prima? Levadura, malta. La segunda era malta. Entonces, rápidamente puedo hacer ciertos análisis sencillos, pero muy precisos, ¿no? Entonces, esa fue la operación de resta de matrices. Vimos varias operaciones, ¿verdad? Vamos a ver otra. ¿Recuerdan la multiplicación escalar? Que no era otra cosa más que multiplicar un número por una matriz. Igual, nos parecía algo pues numérico, pero no tendría tal vez un significado real. Volvemos a las mismas matrices de consumo de estas dos empresas. Y ahora voy a multiplicar, por ejemplo, 6 por H. Recuerden, tenemos semanas. 1 semana, 2, 3 y 4 semanas. ¿Qué significa entonces que yo multiplique por 6? Bueno, quedará decir entonces que yo voy a sacar el consumo. Si estos son 4 semanas, quiere decir que esto representa el consumo de materias primas por un mes, separado por semanas, en el que cada renglón es una semana. Si lo multiplico por 6, pues estaré sacando el consumo de materias primas de esa compañía durante 6 meses. Igual, si lo multiplico por 12 sería el consumo anual y así, ¿no? Entonces, nuevamente, es una operación bastante simple, pero que nos da información. Si yo tengo el consumo mensual separado por semanas y lo multiplico por 6, pues en cada renglón ahora tengo el consumo de 6 semanas, ¿verdad? Que sumado, si yo multiplico 6
por 4 serían 24, sería un total de 6 meses en total, porque tengo 4 semanas por 6, tendría el de 6 meses. Entonces, un análisis sencillo, pero que también de una forma rápida puedo ver información. Claro que hasta aquí estoy tomando en cuenta que cada semana los consumos se mantienen constantes, ¿verdad? Obviamente. Bueno, podría hacer lo mismo para H, podría multiplicar por otra cantidad, podría multiplicar por 12 para sacar de un año, etcétera, ¿no? Entonces, este es el consumo de materias primas de la compañía Hirter por semestre, ¿verdad? Por 6 meses. Bueno, esa fue la multiplicación escalar. ¿Qué otro análisis podemos hacer de estos datos utilizando las mismas operaciones con matrices que ya vimos? Bueno, me hace falta la operación de multiplicación. Y aquí voy a introducir otra serie de datos. Vamos a considerar que la compañía Hirter recibe materia prima de 2 proveedores. De hecho, las dos compañías reciben las materias primas de 2 diferentes proveedores. Claro que cada proveedor tiene sus diferentes precios. Entonces, le vamos a llamar aquí esta compañía Hop AG y Malt Company, ¿no? Malt Co. Ok. Esos son los nombres de las dos compañías. Y voy a tener aquí la tabla de los costos en dólares por tonelada de cada materia prima. Aquí estoy organizando los datos en los renglones, la materia prima, levadura, malta y agua. Y en las columnas puse cada una de las dos compañías. Y estos números representan entonces el costo por tonelada de cada materia prima. Claramente se ve que en algunas materias primas la primera compañía da más barato, por ejemplo en la levadura $50 la tonelada. En cambio la Malt Co pues me da $5 más caro, pero en la malta es al revés, ¿verdad? Me da más caro la primera que la segunda, y en la tercera son casi iguales, pero ligeramente más alto la primera compañía que la segunda. Entonces, como ninguna de las compañías claramente se ve que sea más alto en todos los valores, yo no sabría a quién me conviene comprarle, porque de acuerdo a los consumos, pues probablemente me salga más barato comprarle a una que a otra. Entonces, de entrada, si todos los valores fueran más altos en una empresa que en la otra, pues no tengo duda, ¿eh? Le compro la más barata, ¿no? Fácil. Pero si los costos son separados y yo necesito comprarle todo el consumo de materias primas de ciertas semanas a la misma compañía, o sea, claro, otra opción lógica sería, bueno, pues le compro una materia prima a la que me dé más barato y en cada una elijo la que sea más barata. Aquí en este caso estamos considerando que por cuestiones de logística o lo que ustedes quieran, solamente le puedo comprar en cada semana a una compañía. Y necesito saber a cuál me conviene comprarle más a una que la otra. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de los dos proveedores es mejor? Considerando el menor costo. Y aquí dice que los precios están en dólares por tonelada métrica, que es la cantidad en la que habíamos expresado las cantidades de materia prima. Teniendo en cuenta que los proveedores solo pueden cambiar de una semana a otra. Es decir, toda la semana le debo de comprar la materia prima 1, a la siguiente puedo cambiar y le puedo comprar a la otra. Entonces, ese es el planteamiento. ¿Cómo puedo yo utilizar las operaciones con matrices que vimos para saber a cuál compañía me conviene comprarle, ya sea en todo el mes o a lo mejor hasta por semana, ¿no? Ok, yo veo que mis datos están acomodados de forma rectangular, ¿verdad? Una tablita en la cual tengo renglones, que son 3, 1, 2, 3, y 2 columnas, ¿verdad? Que corresponden a cada una de las empresas. Pues nuevamente tengo un arreglo rectangular de números y eso se llama matriz. Le voy a poner la matriz de costos. Claro, yo mantengo en mente que esto es levadura, primer renglón, la segundo renglón se refiere a malta, el tercero a agua, y aquí tengo la primera compañía, Hop AG, y la última que es Malt Co, ¿no?
Ya sé que están acomodados de esa forma. Ok, entonces tengo esto que le voy a llamar mi matriz de costos de materias primas para los dos proveedores. Entonces, ¿cuál operación se les ocurre que debo hacer para poder averiguar esto de cuál me conviene comprarle más o menos? Bueno, si normalmente las primeras matrices expresaban cantidad de toneladas y aquí me están dando cuánto cuesta cada tonelada, pues lo más lógico es, para sacar el costo, es multiplicar la cantidad por el precio, ¿no? O el costo. Entonces, aquí están las tres matrices que tengo hasta ahorita. Matriz de consumo de la primera compañía, matriz de consumo de la segunda y matriz de costos de los dos proveedores. Ok, entonces, si yo ya sé que la multiplicación de cantidad por costo me da o de precio me da el costo total, pues voy a hacer una multiplicación de matrices. Acuérdense que la multiplicación, primero voy a tomar la empresa primera, Hirter, que está representada por la matriz H. Para multiplicar H por C, ustedes recuerdan que en la multiplicación yo siempre debería primero averiguar si se puede hacer o no. Ya que vea si se puede hacer o no, entonces debo de saber qué tamaño de matriz va a resultar. Ok, ¿cómo saber si se puede hacer o no? Pongo la primera matriz y la segunda y a cada uno le pongo sus tamaños. Esta es de 4×3, miren, 4 renglones, 1, 2, 3 columnas, 4×3. Y la segunda es de 3 renglones por 2 columnas, por eso 3×2. Entonces, recurro pues a mi famoso grafiquita para saber si estos dos son iguales, como en este caso sí lo son, entonces se puede hacer la operación. Y los extremos, recuerden que nos daban el resultado de que va a quedar el tamaño, que va a quedar el resultado. En este caso la matriz resultante va a ser de 4×2. O sea, me va a quedar 4 renglones por 2 columnas. ¿Se fijan? Y recuerdan que en la multiplicación de matrices, yo podría multiplicar matrices de diferente tamaño y probablemente el resultado me dé un tamaño completamente distinto. Ahora vamos a ver cómo vamos a relacionar esos cambios de tamaño y si son coherentes con nuestro ejercicio, digamos, real, ¿no? ¿Tiene significado que yo multiplique H por C? Esa sería la pregunta. Yo ya sé que me va a quedar 4×2 la matriz, ¿verdad? 4 renglones, miren, aquí los indiqué, 1, 2, 3, 4, por 2 columnas, y como acostumbramos le pusimos los subíndices que indican la posición de cada elemento en la matriz para saber qué números voy a multiplicar con cuál. Vamos a recordar un poco que estas eran semanas, primera, segunda, tercera y cuarta semana, y esta era levadura, malta y agua, o sea, eran las materias primas. Cuando yo multiplique, para sacar el primer valor de la multiplicación 1, 1, voy a agarrar o voy a tomar el primer renglón de la primera, porque dice 1, ¿verdad? Acuérdense que el primer número es renglón de la primera. ¿Cuál es el primer renglón de la primera? Este es el primer renglón de la primera. Y lo voy a multiplicar en producto punto con la primera columna de la segunda. Aquí está, columna de la segunda. Esta es, segundo número se refiere a columnas de la segunda matriz. ¿Quién es la segunda matriz en la multiplicación de H por C? Pues C, ¿verdad? Columna, aquí está la columna. Esta va a ser la que voy a multiplicar por esto. En producto punto, o sea, primer valor 8 por 50 más 4 por 136 más 12 por 80. O sea, sumado los tres y voy a tener un valor que es este valor de aquí. Ahora vamos pensando si esto tiene significado. Les decía, en renglones, si agarro el primer renglón significa que es la primera semana. El 8 se refiere a levadura, el 4 a malta y el 12 a agua. Toneladas de cada uno. Si lo multipliqué por la columna, vamos recordando qué significaba cada uno de este arreglo. Era la primera compañía HGA, algo así. Y la segunda era Malt Co. Ok. Bueno. Entonces, tiene significado que yo multiplique 8 por 50. Acuérdense que los renglones significaban levadura, malta y agua. Pues efectivamente, ¿verdad? El 8 significa levadura y lo multiplico por el precio de la levadura, justamente. Y lo voy a sumar a
4 por 136. Acuérdense que es renglón por columna. Bueno, el 4 significa malta y justamente el 136 representa malta. Por eso lo estoy sumando para ver cuánto gasto de levadura, cuánto gasto de malta y cuánto gasto de agua en la primera semana, porque estoy en el primer renglón. Igual, el tercero significa 12 por 80 sumado con los otros dos. Quiere decir que ese número que me dé va a ser lo que yo voy a gastar en la primera semana por las tres materias primas para la primera compañía. Para la primera. Eso fue el valor, el número que me va a dar aquí. Yo sé que me va a dar un número, porque todo eso sumado me tiene que dar un número. Eso va a ser para la primera compañía. Quiere decir que eso va a representar, este numerito 11 va a representar lo que voy a gastar o el costo si le compro a la primera compañía cada una de las tres materias primas por la primera semana. Ahora vamos a ver qué pasa con el segundo valor. Ya ustedes aquí ya lo pueden ir intuyendo fácilmente. Para sacar el 1,2, si se fijan dice 1,2, quiere decir que me voy a mantener en el primer renglón. O sea, me voy a mantener en la primera semana, ¿verdad? Ahora por la segunda columna. La segunda columna de la segunda matriz, por eso es aquí 2. ¿Qué significa? Significa la segunda compañía. Malco creo que se llamaba. Cuando yo haga producto punto 8 por 55 más 4 por 127 más 12 por 79, lo que realmente estoy sacando es el costo en la primera semana de las tres materias primas, pero si se lo compro a la segunda compañía. O sea, si se lo compro a esta compañía que se llama Maltco. Ok. Entonces ya tiene significado, ¿verdad? Quiere decir que estos números que yo estoy acomodando aquí va a ser para la primera semana si se lo compro a la primera, para la primera semana se lo compro a la segunda, segunda semana para la primera compañía, segunda semana para la segunda y así sucesivamente. Ok, ya que vi qué significado tiene y que sí se puede hacer y que obviamente ya sé cómo me va a quedar el resultado, pues vamos haciéndolo, ¿verdad? Tengo aquí las materias, las matrices. Aquí puse cómo me quedaría el resultado, que ya lo habíamos puesto, y vamos a poner números, que esto ya es lo más fácil porque ya realmente yo ya sé cómo se hace la multiplicación, ya nada más es cosa de hacer las operaciones, ¿verdad? Entonces voy a nada más a indicar alguno. Por ejemplo, vamos tomando el 1,1, pues el primero, que es este de aquí, y no es otra cosa más que 8 por 50 más 4 por 136, ahí lo tienen, más 12 por 80, ¿no? Ahí está, es el primero. Vamos a otro al azar, vamos tomando otro, por ejemplo, digamos que quiero saber el 3,2. Bueno, el 3,2 se corresponde a esto de aquí, ¿verdad? Este es el tercer renglón, segunda columna, tal como lo indica aquí, renglón, columna. Entonces, tercer renglón de la primera, ¿cuál es el tercer renglón de la primera? 7, 8 y 5. Segunda columna de la segunda, esta es la segunda columna de la segunda. Producto punto, pues 7 por 55, ahí está, 7 por 55. 8, bueno, más 8 por 127, más 8 por 127, más 5 por 79, 5 por 79. Bueno, lo único que me resta es hacer las sumas y el resultado que yo ya sabía que me iba a quedar como está aquí, 4 renglones, 2 columnas. Este es el resultado de esa multiplicación de matrices. Estoy trabajando H multiplicado por C, así como está indicado aquí, ¿va? Ahora, ¿qué significan esos números? Bueno, voy a recordar otra vez que yo tenía mis renglones y columnas. Entonces, primer renglón se refiere a semanas. 1, 2, 3, 4. Primera columna es proveedor 1, le voy a poner P1, proveedor 1 y proveedor 2. Quiere decir que en la primera semana me sale más caro comprarle al 1 que al 2. Pero en la segunda me sale más caro comprarle al primero que al segundo. Y así van cambiando. En la siguiente, el más caro es el primero, el siguiente también, pero la diferencia es muy pequeña. Entonces, ¿qué debo hacer si yo a fuerza debo de comprarle a uno o a otro en este periodo de tiempo, que sería por ejemplo un mes?
Bueno, pues lo que debo hacer, aquí está ya el resultado, ¿verdad? H por C, le voy a llamar mi matriz de costos. ¿Qué debo hacer para saber a cuál comprarle? Si debo de comprarle durante un mes a una toda la cantidad de materias primas que necesito. Pues voy a sumar, ¿verdad? Aquí voy a sumar todo esto, porque esto representa el proveedor 1. No me acuerdo ya ni cómo se llamaba, pero bueno, el proveedor 1 y el proveedor 2. Lo de menos es el nombre, ¿no? Quiere decir que si sumo todo esto, voy a ver cuánto voy a gastar en un proveedor durante las 4 semanas. ¿Y cuánto voy a gastar con el segundo? Ahí está, miren, sumado. $7,680 para comprar el proveedor 1 y 7,350 si le compro al proveedor 2 todas las 4 semanas, de acuerdo al consumo que tiene la primera empresa, la H, ¿verdad? Por eso estoy multiplicando H por C. Pues claramente me conviene comprarle al segundo, ¿verdad? El segundo proveedor tiene una diferencia de $330 por mes. Bueno, pues podemos decir, pues $330 a lo mejor no es tanto, ¿no? Pero esto es por mes. Si lo multiplicamos por 12, pues ya me salen $3,960. Ah, caray, pues ya dólar, no sé, 23 pesos, pues no sé, ya estamos hablando cerca de 90,000 pesos. Entonces, ya hay una diferencia bastante considerable entre comprarle a una empresa y comprarle a la otra. Ojo, considerando que yo no me puedo mover en las compras de un mes, o sea, tengo que comprar toda la misma o todo a la segunda, ¿no? Que a veces suele ser común, porque bueno, pues si yo le compro mayor cantidad, a lo mejor es por eso que me está dando esos precios, ¿no? Entonces, esto es lo que tenía preparado para ustedes en cuanto a la aplicación de las operaciones con matrices. Si ustedes se fijan, son operaciones simples. Casi nos seguimos manteniendo con dígitos de un número, números de un dígito, de dos, simplemente operaciones sencillas, pero que ya tienen un significado real. O sea, este ya es un caso un poco más real. Esto tal vez lo hacemos sin darnos cuenta en el Excel, ¿verdad? Tal vez en Excel yo capturo los datos, multiplico renglones por columnas, sumo totales, etcétera. Es lo mismo nada más que visto desde el punto de vista de álgebra matricial, en el que este arreglo rectangular de números, estos renglones y estas columnas tienen un significado particular de acuerdo al acomodo que yo le estoy dando a los datos, ¿verdad? Bueno, espero que con esto haya quedado claro, pues, esta sencilla pero ilustrativa aplicación de las operaciones con matrices. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video de álgebra lineal, ¿verdad? Hasta luego.